cualquier futbolista tú le preguntas, oye, ¿tú recuerdas la noche de un solo partido en la que hayas dormido sin dolores? Claro, y se quedan así y dicen, joder, no, se han acostumbrado al dolor, pero al dolor físico. Es un milagro lo que está haciendo esta federación, porque tenemos a las 5 selecciones compitiendo en los 5 mundiales. O sea, la selección masculina de 15, la femenina, en el Mundial de Inglaterra de 2025 y de Australia de 2027, los dos del Seven y el Sub-20. Es el milagro del deporte español, porque con el presupuesto con el que cuentan las 65 federaciones es un absoluto milagro cualquier medalla en los Juegos Olímpicos. Si la única sección patrocinada de un telediario es el deporte, danos más tiempo. O sea, en 3 minutos queda tiempo a contar el fútbol y poco más. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos el placer de presentaros a Quique. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal todo? Muy bien, encantado que saques un ratillo para charlar con nosotros. Bueno, faltaría más, vamos. Yo soy uno más de la casa. Totalmente. Hoy te toca a ti ser entrevistado. Sí. Exacto, o sea, que se vuelva, ¿eh? No hagas preguntas muy incisivas. Claro, sabes que me porto bien, sabes que me suelo contar bien, pero bueno, siempre hay que pinchar ahí un poquito. Venga, pues vamos a por ello. Bueno, pues nada, os pongo primeramente en contexto a Quique Pellicer. Lleva más de 25 años trabajando en el sector de la comunicación, ha sido jefe de prensa en el Atlético de Madrid, también ha trabajado en el Consejo Superior de Deportes como director de Relaciones Externas, tiene su propia empresa de comunicación para deportistas y actualmente Quique, Project Manager en la Real Federación Española de Rugby. Primera pregunta que te quiero hacer, ¿cómo iniciaste en este mundo y qué te llevó a iniciar tu carrera en el mundo de la comunicación? Pues te tengo que contar la verdad. Esto fue... yo de pequeño siempre me había encantado, siempre me ha gustado el fútbol y yo quería ser futbolista. Claro, llegan uno de cada 15.000, ¿no? Pero yo pensaba que podía llegar. Empecé jugando en los dominicos de Zaragoza en el colegio. Me fichó el Real Zaragoza en las categorías inferiores, luego el Atlético de Madrid, pero digamos que yo era simplemente bueno. Y para llegar a ser futbolista hay que ser excepcional, ¿no? Entonces yo recuerdo que un día con 11 años iba paseando por Zaragoza con mi madre y le dije, mamá, me planté, le dije, mamá, voy a ser periodista. Y mi madre me miró, tuve una epifanía y me dijo mi madre, ¿cómo? Digo, sí, mamá, voy a ser periodista. No teníamos ningún periodista en la familia, ni ninguna ascendencia, ni nadie conocido. Pero no sé por qué en ese momento, con 11 años, recuerdo en una calle de Zaragoza, en el Puente de los Gitanos, que se llama allí en Zaragoza, pues me vino este pensamiento y dije, yo voy a ser periodista, pero periodista deportivo, porque lo que a mí me gusta es el deporte, ¿no? Y bueno, pues una vez que ya me di cuenta con el paso de los años que el fútbol no era lo mío, porque hay que ser excepcional, ya me centré en la carrera de periodismo y siempre he querido el periodismo deportivo. Yo siempre digo que el deporte a mí me lo ha dado todo, sin haber sido nunca deportista de alta competición. Pues así empezó todo, Javier. Repito, con una epifanía a los 11 años en una calle en Zaragoza yendo a comprar el pan con mi madre. Claro, porque al fin y al cabo el periodismo es un trabajo muy vocacional, ¿no? Sí. Ten claro que el que si no es vocacional es muy difícil sacar esto adelante porque no hay horarios, porque un día estás aquí y pasado mañana estás en Chile, porque lógicamente el deporte se juega en fin de semana y eso, compatibilizarlo con la familia es muy complicado. Entonces, o te gusta de verdad, lo pasas mal, lo pasas mal tú y tu entorno. Claro, al final para llegar a donde tú has llegado has requerido también muchos sacrificios, ¿verdad? A ver, yo creo en general, ¿no? que todos para llegar donde estamos hay que hacer muchos sacrificios. En mi caso personal, sí, la verdad es que sí. No lo tomo tanto como un sacrificio porque yo siempre lo he disfrutado, pero bueno, han sido muchos años de viajar, muchos años de dejar a la familia. Mira, te voy a contar una anécdota, ¿no? Yo ahora, cada vez que cojo un trabajo, ahora estoy encantadísimo en la Real Federación Española de Rugby, pero yo solo pongo una condición antes de coger un trabajo. Yo siempre digo que ceno en mi casa con mi familia todas las noches.
Es la única condición que pongo. Si hay que trabajar 22 horas al día, las trabajo. Si hay que trabajar los fines de semana o hay que viajar, lo viajo, fenomenal. Pero cenar tengo que cenar con mi familia en casa, porque al final han sido muchos años de viajes, de aeropuertos, de hoteles, de estadio, de etcétera, etcétera. Y eso al final es un peaje personal bastante importante. Claro, si quieres llegar a esos niveles, pues tienes que acompañar al equipo, ¿no? Cuando has estado con el Atlético de Madrid, ¿no? Hacer ese seguimiento, viajes continuamente. Y bueno, yo empecé en la agencia F, ahí es donde yo digo que aprendí a hablar y a escribir y a leer en la agencia F, que son como los supertacamiones, ¿no? Son los periodistas de los periodistas. Y después, posteriormente, pues tuve la gran suerte, la gran fortuna de que Enrique Cerezo pues, me contrataba como jefe de prensa del Atlético de Madrid. Allí estuve del año 2005 al 11 y la verdad es que recuerdo que el presidente, que es una persona excepcional, el día que me llama a su despacho, no me engañó, me dijo: Quique, te va a cambiar la vida por completo. Vas a estar fuera de casa 10 días, acostúmbrate a que te den de palos en la radio o en las televisiones, y tu vida familiar se va a resentir, No me engañó. Y así fue, ¿no? Yo recuerdo que en mi época de Atlético de Madrid, claro, lógicamente estás todo el día con la plantilla, eres uno más con ellos, ¿no? Con los fisios, etcétera, ¿no? Y recuerdo, pues te vas un martes, juegas el miércoles en Múnich, vuelves el jueves, estás ligadas en casa, te vas el sábado a Vigo, juegas el domingo, vuelves el lunes, el martes tienes Copa del Rey, te vas a Pamplona, vuelves el miércoles. Recuerdo que me salían unos 160 días más o menos fuera de casa, ¿no? Al año. Y luego las vacaciones, claro, tú las coges cuando termine la liga, a finales de mayo, el mes de junio, y a finales de junio ya estás otra vez preparando la siguiente temporada. Es imposible compatibilizarlo con una vida familiar en la que los niños pues terminan en los colegios cuando los terminan, pues tu mujer coge las vacaciones pues como todo el mundo normal, ¿no? Entre julio y agosto. Entonces es una época maravillosa, absolutamente maravillosa, en la que yo conocí de verdad el fútbol desde dentro, pero repito, el peaje familiar es duro. Fíjate una anécdota, Javi. Yo recuerdo un día que dije, hay que parar. Y lo recordaré toda mi vida. Me despierto en un hotel a las 3 de la mañana y ojo, ¿dónde estoy? Pero es que no sabía ni el día en que estaba. Y entonces ya me encendí la luz en el hotel, me senté y dije, vale, es miércoles, estamos en Noruega, jugamos contra el Rosenborg mañana, y en ese momento dije, para, se acabó, esto no puede seguir así, esto es algo maravilloso, pero de viaje es tremendo, porque realmente no sabía ni en qué día estaba, porque al final todos los días eran los mismos, ¿no? Eran aeropuerto, estadio, hotel, estadio, aeropuerto. Repito, maravilloso, pero un ciclo. De hecho, los jefes de prensa no suelen durar más de 4 o 5 años, no se van a discutir. Bueno, después de eso, pues trabajé en el gobierno, en el Consejo Superior de Deportes, en el Ministerio de Cultura y Deporte, en un puesto distinto, como director de Relaciones Externas y Protocolo. ¿Cuál era mi puesto? Pues básicamente yo era el enlace entre los deportistas y el gobierno, y también con Casa Real. Pues un ejemplo, la final del Mundial de Baloncesto en China, pues yo tenía que acompañar en este caso al ministro y a la Secretaría de Estado pues a China, coordinar el viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Rafa Nadal ganaba un Roland Garros todos los años, por cierto. Pues entonces había que preparar la visita pues a Moncloa o a Casa Real, etcétera. Yo hacía un poquito de eslabón, ¿no? Ahí estuve otros 5 o 6 años en los que también me tocó viajar mucho y bueno, eso ya fue el detonante, ¿no? Ya de decir, tengo que dar un giro a mi vida. Y esto fue justo antes de la pandemia, el año 2020, cuando decidí montar mi agencia de comunicación. Y bueno, y el tiempo, porque nos vamos haciendo mayores, pues me ha llevado ahora a la Federación Española de Rugby, a la Federación Española de Rugby, en la que estoy absolutamente encantado. Es un proyecto impresionante. Es el gigante dormido, ¿no? Que está despertando, que ha despertado. Y de hecho, bueno, pues a los que no sigáis mucho al rugby, es un milagro lo que está haciendo esta federación, porque tenemos
a las 5 selecciones compitiendo en los 5 mundiales. O sea, la selección masculina de 15, la femenina, en el Mundial de Inglaterra de 2025 y de Australia de 2027, conseguimos la clasificación hace poco, los dos del Seven, que están también en el Mundial, y el Sub-20. Pero con 36.000 licencias en España, es increíble. Con un presupuesto de 9 millones de euros. Estamos luchando pues, contra los All Blacks con 160 millones de euros, contra Francia 200 millones de presupuesto, 200.000 licencias. Y bueno, pues ahí estamos y es un proyecto apasionante en el que me he embarcado y feliz. Y además colaboro desde hace muchos años con Five Stars. Pues mira, pues todo empezó en el año 2018 con una llamada de teléfono de CEO de Rafa. ¿Que sabes de estas veces que en la primera llamada haces así con una persona y no sabes por qué? Yo no había hablado nunca con él, me llamó, me quería conocer, me contó el proyecto y te estoy hablando del año 2018, 2019. Pues hasta hoy colaborando con Five Stars y me considero uno más de la familia. Totalmente. Y sobre todo todo esto que aportas, toda esta experiencia de las que todos nos nutrimos. Yo personalmente también aprendiendo mucho de ti sobre entrevistas, sobre cómo extraer esa información, ¿no? Yo te quería preguntar también, Quique, dentro del mundo del rugby, ¿no? Que hemos estado comentando, ¿cuál crees que son los factores que han desencadenado que por fortuna el rugby se esté viendo más, esté siendo más, pues bueno, más, se lance más en medios de comunicación, en redes sociales? Mira, buena pregunta. Cuando llego a la federación el año pasado y pues empiezo a estudiar, ¿no? Y digo, ostras, resulta que el acontecimiento deportivo más importante del mundo son los Juegos Olímpicos, el segundo es el Mundial de Fútbol y el tercero es el Mundial de Rugby. Y digo, caramba, ¿y qué es lo que pasa para que en España no tenga esa llegada pues como a países con mucha más tradición como Francia, Inglaterra, Irlanda, Gales, el 6 naciones, ¿no? Y bueno, pues desde que ha entrado la nueva junta directiva hace 2 años con Juan Carlos Martín Hansen a la cabeza, han dado un cambio total a la federación, la están profesionalizando y no te engaño que queda todavía mucho por hacer y que nos estamos llevando muchos corrones por el camino, pero este presidente ha modernizado la federación con su junta directiva y lo que está propiciando es que el rugby despegue en España. No nos engañemos. Esto es como en el fútbol, si la pelotita no entra, olvídate, puedes hacer lo que quieras, pero esto no va para la vida. Pero se están poniendo las bases desde muy abajo, para que al final el aparato deportivo no tenga las mejores condiciones para competir. Bueno, pues repito, la selección femenina jugará el Mundial 2025, el masculino en Australia, los Seven, ahora mismo el Seven está co-líder, el masculino, el femenino. Entonces, bueno, pues repito, desde que ha llegado esta junta directiva ha modernizado todo, se han jugado y les está saliendo muy bien. Y de hecho, ahora mismo uno de los objetivos, objetivo país, ¿no? Sería el Mundial de 2035 organizarlo aquí en España. Y en eso está la federación, eso marcaría un antes y un después. Pero claro, esto todo tiene que ir acompañado del éxito deportivo que, pues gracias a Dios, se está consolidando. Claro, al fin y al cabo contamos con jugadores muy, muy potentes, ¿no? Desde el punto de vista a nivel de redes sociales, ¿no? Donde también se busca tema de atletas, ¿no? Pues son unos auténticos atletas, ¿no? Les ves personas fuertes, personas grandes que son capaces de correr rápido, hacia adelante, hacia atrás, que encima son deportistas con precisión, con agilidad. A mí me parece espectacular la forma física que tienen, ¿no? Dices, a mí lo que me parece sorprendente, creo que esto también puede que en redes sociales se haya dado ese boom, personas con esa masa muscular, ¿no? Que sean tan rápidos, que sean tan atléticos. Mira, es una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a convivir con ellos. La gente puede pensar, guau, estos jugadores de rugby se comen 8 pizzas y 7 hamburguesas y nada más que lejos de la realidad. O sea, son estajanovistas, o sea, tienen una nutrición y una dieta exactamente igual que la de un futbolista, que la de un nadador. Lo único que es verdad que lo que cambian son las cantidades. Pero cuando los ves de cerca son auténticos animales, auténticas bestias. Luego dentro del campo pues hay distintos roles, ¿no? Los que van a la melee pues es gente
Estamos hablando de gente de 120, 130 kilos, mucho más musculosos, pero luego también tienes lo que tú decías, a ver, atletas rapidísimos. Y cuando tú ves a un atleta de estos en velocidad, moviendo esa masa muscular, es impresionante. Hablando del rugby 15, ahora nos vamos al rugby, al 7, ¿vale? Que es completamente distinto. Ahí sí que el físico de los deportistas es mucho más atlético, ¿no? Se necesita mucha más velocidad, se necesita mucha más sprints en cortos espacios, aunque el campo es el mismo, donde en el rugby 15, lógicamente hay 15, pues aquí hay 7, ¿no? Entonces hay muchísimos más espacios y lo que se necesita es mucha más velocidad, precisión. Entonces estamos hablando de un deporte, tanto el rugby 15 como el 7, en el que se necesita ser un verdadero atleta, o sea, que la gente se quite de la cabeza, madre mía, estos son unos gordos, ¿no? Que no se pueden mover. No. O sea, nada más lejos de la realidad. Creo que hasta que no se empieza a conocer el deporte, realmente no se entiende y no tiene visibilidad. Yo te quería preguntar, Quique, también, ¿cómo se podría potenciar esa visibilidad del rugby en España? Pues mira, el primer paso es accediendo a la élite. ¿Y cómo se accede a la élite? Pues mira, lo que han conseguido tanto los chicos como las chicas, ¿no? Que es clasificarse para los mundiales. Cuando en 2025, en agosto, y en 2027 los medios de comunicación transmitan en directo partidos del mundial, de verdad que la gente va a alucinar. Y te digo una cosa, a mí me está sorprendiendo que hay mucha más gente a la que le gusta el rugby de lo que la gente se cree. Es cierto que en España estamos, repito, muy lejos de esos 6 naciones, ¿no? De los Gales, Escocia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Francia. Tenemos 36.000 licencias, pero gusta mucho el rugby. Cuando puedan verlo de verdad en una competición como es un mundial y vean a España y la vean competir, porque ni las chicas en Inglaterra ni los chicos en Australia dentro de 2 años van de paseo ni de compasas, yo estoy convencido de que la gente se va a acercar. Pero además hay otra cosa, y son los valores del rugby. No tienen nada que ver con cualquier otro deporte. Es increíble ver cómo a un jugador lo expulsan y no dice ni mu, se da la vuelta y se marcha. No hay por regla general, no hay peleas, no hay gente que finja que se tire como en otros deportes. Y fuera del estadio es increíble, es que no hay conflictos, no hay problemas, y ves a las aficiones de 2 selecciones rivales dentro del campo, fuera estar bebiendo, comiendo, conviviendo. Es un deporte con un ambiente muy sano. El otro día me contaban una anécdota, ¿no? En un partido sub-10, llegó un chaval nuevo a un equipo de rugby que venía del fútbol. Y en el primer partido, pues creo que hay una falta y el padre le grita algo al árbitro. Automáticamente los padres de sus compañeros le dijeron: aquí no se chilla al árbitro, aquí se respeta al árbitro. Y es una cosa que lo llevan muy dentro, ¿no? Los valores del rugby de respeto, de educación, de trabajo, de compañerismo, de lucha. Eso al final es un germen que tiene que crecer, que está creciendo en España, y el proyecto a 5 o 10 años de la federación, yo estoy convencido que a este deporte no lo conoce ni su padre dentro de 10 años. Totalmente. En cuanto a comunicación se refiere, Quique, ¿qué diferencias encuentras entre el fútbol y otros deportes, en este caso el rugby? ¿Qué diferencias habría a nivel de comunicación? Pues mira, yo mi tesis doctoral la hice precisamente sobre esto. Alguna vez hemos hablado, Javi, tú y yo, en España solo existen 2 deportes: el fútbol y el resto. Y no es justo. Yo odio la palabra deporte minoritario, porque es mentira. Yo creo que hay que hablar de deportes emergentes. A ver, al final el rugby tiene 36.000 licencias. Creo que haya muchos clubes de cualquier cosa en España, en cualquier ámbito de la sociedad, que cuente con 36.000 socios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, y aparte y además, yo que vengo también del fútbol, es que no hay que enfrentarlos. O sea,
¿Por qué tenemos que enfrentar al fútbol con el resto de deportes? Todo lo contrario, o sea, al final el fútbol es la locomotora a la que todos los demás deportes nos tenemos que subir para ir hacia adelante, ¿no? Mediáticamente, bueno, pues el 80% o el 70% de la información deportiva en periódicos, radios, televisiones es de fútbol. ¿Por qué? Pues es que es muy sencillo. Si yo tengo una pastelería y lo que la gente me compra son palmeras de chocolate, yo te aseguro que lo que voy a poner en el escaparate son palmeras de chocolate. Yo quiero ganar dinero, ¿no? Pero esto no quiere decir que el resto de productos sean malos. Entonces, yo creo que poco a poco, además, esto está cambiando en España. Antes era impensable, ¿no? Ver en la portada de Marca, en la portada de la Carolina Marí, una jugadora de bádminton. Era impensable pues ver a la selección española de rugby o a Javi Fernández como patinador. ¿Por qué? Por el milagro del deporte español. O sea, todo esto al final empieza en los Juegos Olímpicos del 92, que eso marca un antes y un después en la historia del deporte español, ¿no? Antes éramos bajitos, gorditos, tontitos y nos ganaban a todo, y de repente en el 92 nos damos cuenta que no, que el deporte español triunfa, pero es que triunfan todas las modalidades. Y al final, no nos engañemos, lo que vende es el triunfo. Si hasta ese año 92 pues solo ganábamos, y a nivel de clubes, porque tampoco a nivel de selección de fútbol, pues solo vendía el fútbol, pero de repente aparecen pues un tal Rafa Nadal, un tal Fernando Alonso, un tal Pau Gasol que gana 2 anillos. O sea, era impensable 10, 15 años antes ni siquiera sospechar que un español iba a jugar en la NBA, y ya mucho menos en los Lakers, y mucho menos ganar dos anillos. Todo lo que ha hecho la Federación Española de Baloncesto, ¿dónde la ha colocado? Mira, una anécdota. Estando en la final de la Copa del Mundo de Baloncesto en China, España-Argentina, cuando nos proclamábamos campeones del mundo en el 19, recuerdo que Yao Ming, el gigante chino, ¿no?, se acerca a Jorge Garbajosa, que en ese momento era el presidente de la federación, y le dice: ¿cómo es posible que un país con 46 millones de bajitos sea campeón del mundo? Que es que no lo entendemos el resto del mundo. Y al final Jorge, recuerdo que le dijo: pues, trabajo. Y ya por último, otra reflexión, ¿no? Aparte de toda la inversión económica, aparte del amor por el deporte que tiene España, esta es una reflexión personal, ¿no? Cuando a mí me preguntan ¿por qué triunfa el jugador español, el deportista español, ¿no? Porque al final lo piensas y dices, bueno, pues oye, tenemos más horas de luz, ¿no?, que el resto de Europa, y podemos estar más en la calle haciendo deporte. Ya, pero es que Italia igual, y Grecia tiene lo mismo, ¿no? Y dices, bueno, tenemos buenas infraestructuras, buenas que hay en Alemania, en Inglaterra o en Francia. Pues no sé, será la cultura deportiva, pues es que la hay en todos los lados. Y al final yo he llegado a una reflexión personal y que os va a sorprender, o que te va a sorprender, y es la familia. ¿Por qué? Carolina Marín te lo dice. Yo, cuando llegué a Madrid y dejé mi Huelva, si no es por mi tía, yo me vuelvo a Huelva a los 15 días, porque no paraba de llorar. Andrés Iniesta, cuando aparece en la Masía de Albacete, y no paraba de llorar, su familia iba todos los fines de semana a verle y a decirle estar tranquilo. En todos los fines de semana, en todos los campos de fútbol, de sub-10, los chupetines, infantiles, alevines, tienes a los padres, tienes a los abuelos apoyando a los niños a hacer deporte. En cualquier deporte los padres invierten mucho dinero en sus propios hijos, y eso no pasa en otros países. Lo sabéis, en el norte de Europa con 18 años coge la puerta y márchate. Yo creo que la base de todo esto está en la familia. De hecho, Quique, en alguna ocasión que hemos entrevistado a algún deportista muy top, todos un poco coinciden en lo mismo, ¿no? Les preguntas un poco a qué debes tu éxito en el deporte, y siempre suelen comentar a la familia. Es algo curioso. Sí, porque al final, no nos engañemos, es verdad, es el milagro del deporte español, porque con el presupuesto y con el que cuentan las 65 federaciones, es un absoluto milagro cualquier medalla en los Juegos Olímpicos. Yo me parto de risa cuando la gente dice, solo 18 medallas.
iros a cargar, Hay que ganarlas también. hay que aralarlas, iros a las federaciones, preguntarles qué presupuesto tienen y cómo se hace esto. Es que es un ejemplo muy sencillo. Uno, pues, el badminton, por ejemplo, el badminton, ¿no? Hay un campeonato del mundo, no sé, en Australia, ¿no? Pues los franceses, los ingleses y los italianos tienen presupuesto de sobra para llegar una semana antes, para aclimatarse. Carísimo eso, hoteles, aviones, etc. Pues en España a lo mejor pues solo puedes llegar 2 días antes. Entonces tú ya empiezas el partido perdiendo 1-0. Fíjate qué tontería. Pero es que además, si solo hay presupuesto para unas determinadas competiciones, si no puedes competir en todas esas competiciones, no vas consiguiendo puntos, no sé si me entendéis. Con lo cual al final, cuando llega la hora de la verdad, vas con menos puntos y te enfrentas a los mejores en primera ronda. Es mucho más complejo de lo que parece. Y a lo que voy, son las familias muchas veces las que tienen que patrocinar, ¿no? los viajes las competiciones de sus deportes, porque las federaciones no llegan. Porque el presupuesto es muy, muy limitado. ¿Y a qué crees que se debe, Quique, esa falta de dinero? Es decir, si realmente queremos conseguir unos buenos resultados en los Juegos Olímpicos y demás, tiene que haber una inversión importante, ¿no? Evidentemente más de la que hay ahora. Es decir, pero ¿de dónde viene todo eso? Pues mira, el otro día me decía un argentino, si no tenéis ni ministerio, es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es el Ministerio de Cultura y Deporte, es el Ministerio de y Deporte. Si nosotros mismos no nos lo tomamos muy en serio lo que es el deporte, es difícil que vengan los éxitos, ¿no? Y eso que el Consejo Superior de Deportes hace un trabajo espectacular, impresionante, pero necesitamos mucha más. A ver, yo entiendo que en un momento de crisis como los que ha vivido este país en los últimos años, lógicamente, pues el deporte está a la cola, ¿no? de los problemas de un gobierno. Pero es que además es paradójico, ¿no? Porque dices, joder, pues es que los éxitos llegan. O sea, es que no quiero huir, lo de soy española, ¿qué quieres que te gane? Esas prepotencias, ¿no? Con las que a veces hablamos, pero es que somos muy buenos en todos. Es que en deportes de equipo, el fútbol somos lo que somos, en el baloncesto, en el balonmano, waterpolo, en motociclismo, en ciclismo, es que somos muy buenos en todo. Entonces, yo creo que hay muchas veces que la reflexión es, pues si con este presupuesto ganamos todo esto, bueno, pues vamos a esperar un poquito para inyectar más dinero, ¿no? Es una reflexión mucho más profunda la que yo creo que habría que hacer, porque al final uno de los elementos vertebradores de un país, o por lo menos de este país, es el deporte. Javi, ¿tú recuerdas antes del año 2008 colgar una bandera de España en tu balcón? No demasiado. Sí. Era feo. Era de tu país, El éxito en la Eurocopa de fútbol hizo que todos los balcones de España se llenaran con banderas de España y no pasó absolutamente nada. Todo lo contrario. O sea, repito, el deporte es un elemento vertebrador. No ya que sea rentable. Hay muchísimos estudios, cientos de estudios, en los que te dicen que el deporte y la inversión en el deporte ahorra mucho dinero. Por ejemplo, este es un dato sacado de un estudio. Por cada euro que se invierte en deporte, te ahorras 7 en sanidad. Es así. Una sociedad sana es una sociedad que se ahorra muchísimo dinero en sanidad. Si lo caro son, muchísimo más caros son las medicinas, tener una población enferma, los hospitales, etcétera, etcétera. Vaya, pues invirtamos en polideportivos, invirtamos en campos de fútbol, invirtamos en campos de rugby, de cualquier deporte, ¿no? Porque a la larga nos va a salir muchísimo más barato. Y esta es una reflexión que ya se está haciendo y que espero que dé ya sus frutos en poco tiempo. Es verdad que en los últimos años, esto es cierto, se está dando mucho más dinero al deporte y ojalá esto siga así en el futuro. Comparando con otros países, Quique,
desde que son niños muy pequeños, tienen unos complejos deportivos en su escuela o los institutos espectaculares. De hecho, o sea, tienen sus ligas y de ahí seleccionan a deportistas que llegan muy alto. ¿Crees que eso deberíamos en parte copiarlo o hacer algo parecido? Invertir ese dinero en crear centros deportivos importantes, ¿no? En los colegios, en los institutos, para conseguir o sacar futuros deportistas de alto rendimiento. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo y que cuanta más inversión haya, lógicamente los resultados se verán plasmados. Repito, y estamos hablando del milagro del deporte español, porque lo que se está consiguiendo es impresionante. O sea, el trabajo de todas las instituciones, del Consejo Superior de Deportes, de las federaciones, es ímprobo, de verdad. Pero cuanto más aportemos, cuanto mejores condiciones les demos a los deportistas, lógicamente los resultados luego llegarán. Y esto no es cada 4 años en unos Juegos Olímpicos o cada 4 años en un Mundial, ¿no? Esto es la lluvia fina, ¿no? Lo que decimos del goteo, y sobre todo desde abajo, concienciar a la sociedad de que el deporte es, ya no hablo del deporte de alta competición, ¿no? El deporte es vital en una sociedad, tiene todos los beneficios que te puedas imaginar desde el punto de vista neurológico, fisiológico, físico, psíquico, etc. Y yo estoy convencido. Mira, esto es como cuando vas a un restaurante y vas al cuarto de baño y está sucio y te quieres ir, ¿no? Y cuando vas está muy limpio, todavía lo limpias, o sea, te esmeras más, ¿no? en que esté limpio. A lo que voy es, cuantas mejores infraestructuras des, y sobre todo desde pequeños, a la sociedad, los éxitos van a llegar, si es que están llegando, si lo que se trata es de invertir más para que lleguen más éxitos. Ojo, y otro dato. España, la principal fuente de financiación o una de las principales fuentes de financiación es el turismo. No sé si sabe la gente que el 15 y el 16% del turismo que llega a España es turismo deportivo. Estamos hablando de muchos miles de millones de euros al año. Si España recibe entre 82 y 85 millones más o menos de turistas al año, el 16% es turismo deportivo. ¿Qué quiere decir? Pues de equipos rivales que vienen a ver competir HT City dentro de unos días a Bernabéu. Competiciones que se desarrollan, que se organizan aquí en España, el Mundial de Judo, el Mundial de Motocicleta, etc., ¿no? Luego la vela, campos de golf. ¿Cuántos clubes? No os podéis imaginar, de cientos, bueno, de cientos no, pero de decenas de deportes, de balonmano, de fútbol, de baloncesto, del norte de Europa, vienen a España en invierno para seguir su preparación. Es decir, el deporte da mucho dinero. Entonces, cuanto mejores infraestructuras y más infraestructuras tengamos, más rédito le vamos a poder sacar. Con respecto al periodismo en este país, yo por ejemplo veo las noticias, cuando viene el apartado de deportes es fugaz, es decir, muy rápido, lo comentan muy rápidamente, se centran principalmente en el fútbol, cosa que pues, evidentemente debe ser lógica, ¿no? El deporte más importante, entre comillas, en España, pero muchas veces solo ponen o solo se sacan al deportista en el momento que ha ganado, que ha hecho un logro espectacular, pues como hemos tenido muchos deportistas olímpicos que han conseguido ese oro, y ya se deja de hablar de ellos, ¿no? Es decir, ¿crees que eso propicia a que las personas que vemos el telediario o en el futuro pueda haber jóvenes motivados? Si realmente se camufla o no se enseña cómo entrenan o no utilizar una parte de ese telediario para mostrar cosas del deporte que no sean muchas veces cosas muy superficiales del fútbol. Aquí tiro fuerte. Es que esa es una buenísima pregunta y esa es la eterna lucha que tenemos entre los periodistas. No hay un periodista deportivo, somos todos periodistas, ¿no? Pero bueno, al final te vas especializando, ¿no? Pues en política, en internacional, en local, en deporte. Y esa es la eterna lucha entre el periodismo deportivo y los demás, ¿no? Y yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la única sección patrocinada en un telediario? Y tú dices, el deporte. Coño. Es que a la gente le gusta. O sea, si la única sección patrocinada de un telediario
es el deporte. Dadnos más tiempo, o sea, dadnos más repercusión, dadnos más impacto, que podamos, que podamos llegar a más gente. ¿Cómo llegamos a más gente? En 3 minutos, si tienes 3 minutos, te da tiempo a contar el fútbol Y poco más. y poco más. Dame 5, dame 6, y entonces podré hablar de Gabriela Marín, de la selección española de rugby, del motociclismo, pero esa es la eterna lucha entre nosotros y el resto, ¿no? Entre los periodistas deportivos y el resto. Básicamente un telediario es un telediario, ¿no? Pero hombre, si nos podéis engañar un poco. Y te aseguro que los propios periodistas deportivos somos los primeros que decimos, dadnos más, danos un poquito más, danos un poquito más. ¿Qué material hay de sobra, de verdad, para ofrecer? Claro, yo sobre todo me sorprende que veo casi a veces más de otros países que del mío propio. Veo mucho de la NBA o veo, ¿sabes? De béisbol, pero o sea, sí está muy bien, es decir, está muy bien ver eso, ¿no? Pero quizá me gustaría ver un poco más de producto nacional, a saber qué camino están llevando, cómo van, cómo se recuperan de sus lesiones. Sería interesante verlo, ¿no? Yo lo dejo ahí como una observación, ¿no? Luego al final es una cosa que no, Estoy contigo. yo no tengo nada que ver ahí, pero sí que sería más interesante. A mí que me gusta mucho el deporte, pues oye, que fuese un poquito más amplio en ese sentido. Estoy contigo. O sea, no te puedo poner ni un pero a esa reflexión. Javi. Pues seguramente algunas personas que nos escuchen van a pensar lo mismo, pueden pensar diferente, pues hay que nos dejen en comentarios también lo que opinan. A ver si ahora tenemos un minutito más en cada telediario. Un minutito. Minutillo no es nada, esos son 60 segunditos que pasan rápido. Quique, para ir finalizando, quiero meterme en otro apartado dentro de tu experiencia a la hora de pues bueno, de entrevistar jugadores y demás, que creo que es un punto también bastante interesante. ¿Cuáles han sido las figuras de deportistas más importantes que has tenido la suerte de entrevistar? Me lo esperaba. Esta no estaba en el guión, ¿eh? Esta ha sido... Esta me has pillado. A ver, hubo una que me hizo especial ilusión, que fue a Vicente del Bosque. No ya por todos los éxitos que ha conseguido, el único campeón del mundo que tenemos, sino por su afabilidad, por su amabilidad, por su simpatía. Es una persona por su empatía, y no te puedes imaginar lo que es Vicente. ¿Cómo está tu mujer? Pero es que sabe el nombre de tu mujer. Oye, me dijiste que tu hijo iba a estar... ¿Qué dices? No es normal. Entonces yo recuerdo esa entrevista a Vicente del Bosque, una entrevista que le hice estando en la agencia de CEO, como algo absolutamente maravilloso. Y luego ya cuando estuve en el Atlético de Madrid, siempre hay jugadores a los que lógicamente les gusta más, o tienen menos reticencias en salir en entrevistas, a otros les cuesta más, son más tímidos, se enfadan más, ¿no?, ante la crítica. Y de todos ellos, Diego Forlán probablemente sea para mí un top. Entendía perfectamente que, además lo conté él, dice, a mí no me pagan lo que me pagan por darle patadas al balón. Eso es una parte. Es que además soy embajador, en este caso, embajador del Atlético de Madrid, tengo que dar entrevistas del Atlético de Madrid, tengo que llevar este escudo de la mejor manera posible, etcétera. Entonces, Diego era una persona con la que era muy fácil el llevar a cabo esas entrevistas, ¿no? Fernando Torres es un tipo espectacular, muy serio, muy educado. Además Fernando era un gran capitán. Fernando, cuando ganábamos, no lo encontrabas en el vestuario para hablar con la prensa, era imposible. ¿Dónde se ha metido Fernando? Ya se había ido. Cuando perdíamos, ahí no tenías, sentado dando la cara por todos sus compañeros. Fernando es un tipo espectacular. Y fuera del fútbol, pues aquí también fue en Five Stars. Una entrevista que no sé si recordarás, le hicimos a Teresa Perales. Sí.
es que te cambia la forma de ver la vida. Pero cuando ves a una persona que ha ganado todo lo que ha ganado en una silla de ruedas y que, joder, que te está animando ahí a ti, y dices, pero y yo me estoy quejando por estupideces cuando tienes a esta persona luchando contra viento y marea. Fue una entrevista que, wow, me tocó, sí, me tocó. Y fue aquí en Five Stars, correcto, con Teresa. Bueno, realmente es tener la capacidad de, o sea, o tener la suerte también de entrevistar a estas personas que han llegado tan lejos, que han tenido que superar un montón de retos. Al final, yo personalmente también te digo, ¿no? Igual que entrevistamos a muchas personas importantes en ese sentido, te marca, te deja una huella y te llevas aprendizajes importantes. Es verdad, Javi, y muchas veces lo comentamos, ¿no? Porque al final, y es lógico, la gente solo ve el éxito, no ve lo de arriba. Pero hay una pregunta porque lo he vivido, ¿no? Hay una pregunta que me encanta hacerles y que muchas veces les descolocas, ¿no? Y es, a cualquier futbolista tú le preguntas, oye, ¿tú recuerdas la noche de un solo partido en la que hayas dormido sin dolores? Claro, y se quedan así y dicen, joder, no, o sea, ellos ya se han acostumbrado al dolor físico. O sea, yo he visto, no una ni dos ni tres veces, a jugadores llorar de dolor porque han jugado infiltrados. Para que os hagáis una idea, jugar infiltrado te duerme en el pie con un esguince, sales a correr, como no notas dolor, das el 100%, y cuando esa anestesia se baja, los he visto, pero llorar de absoluto dolor. Y entonces, bueno, pues eso hace, ¿no? Que lo que tú dices, Javi, que aprendas mucho de ellos, el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo. Pues es que está claro, si llega uno de cada 15.000, primero tienes que estar tocado con la varita mágica de Dios. Segundo, tienes que ser un auténtico privilegiado física, técnica y emocionalmente y psíquicamente. Y tercero, los sacrificios que tienen que hacer es tremendo. Mira, recuerdo una anécdota. Estando en el Consejo Superior de Deportes, teníamos que presentar, no recuerdo, creo que era el Mundial de Gimnasia Rítmica en Guadalajara, hace unos cuantos años. Bueno, y vino el equipazo, ¿os acordáis, no? Las 5 chicas de gimnasia rítmica. Entonces, bueno, pues era una presentación al Consejo Superior de Deportes y después había un pinos. Termina la rueda de prensa, vienen las 5 chicas, las 5 niñas, 14, 16, 19 años, y llegan al vino español y hacen así. Y se marchan. Yo me quedé. Digo, pero no os coméis ni un... Imposible. Digo, pero un canapé, imposible. Una Coca-Cola cero, imposible. Y dije, joder. O sea, imaginaos el sacrificio que hay que hacer para llegar a élite. Es una locura. Es que al final, claro, a esos niveles cualquier pequeña cosa marca la diferencia. Pues mira, los futbolistas te lo dicen. Engordar medio kilo es la diferencia entre que llegues tú al balón o llegue el defensa. Eso es. Delante de 80.000 tíos y 60 cámaras y millones de personas mirándote en televisión. Medio kilo. Y ya te cuento la última anécdota. La última. No voy a dar el nombre, ¿vale? Pero este era un jugador del Atlético de Madrid negro, un jugador negro. Y al final lo vais a sacar, ¿no? Pero bueno. Cuando vino al Atlético de Madrid, nos contaba que Marcelino, el actual entrenador de Villarreal, es un obseso del peso, ¿no? O sea, lo lleva a rajatabla, el peso tiene que ser milimetrado, o sea, Marcelino para eso es tremendo, ¿no? Y me cuenta que un día, bueno, que lo tuvo de entrenador en el Recreativo de Huelva, pues se fue a cenar con su mujer. Y cuando llegó a casa dijo, mañana el peso Marcelino me mata. Pues a las 3 de la mañana se marchó a correr a la playa de 3 a 4 de la mañana para perder este medio kilo que habían guardado en la cena con su mujer. Y es que era muy gracioso porque me decía, que imagínate un negro corriendo por las playas de Huelva a las 3 de la mañana, ¿sabes? Las explicaciones que tuve que dar. Hasta ese punto, dice, pero que al día siguiente vi el peso. Digo, no me lo puedo creer, digo. Sí, que sí. O sea, con Marcelino, engordar medio kilo es la diferencia entre ser titular y no ser titular. Y si no eres titular, ya sabemos todos lo que pasa.
te caes y te quedas sin contrato. No, o sea, no es todo oro lo que reluce y los sacrificios de estos deportistas son increíbles, de verdad. Desde luego no es tan fácil como se ve más sencillo todo. Lo se puede criticar cuando no se conoce, ¿sabes? Se puede criticar y seguramente esa crítica es muy alejada de lo que realmente está pasando porque no tienes un conocimiento por lo que pasan estas personas. O sea que yo les admiro un montón. O sea, yo he sido deportista, no son niveles evidentemente, pero les admiro un montón. Creo que son personas que hay que tomar como ejemplo. Pues estamos en el mismo team. Claro. Una última, Quique, ¿vale? Ya no te quito más tiempo, la última. ¿Qué legado te gustaría dejar en el mundo de la comunicación deportiva? El otro día escuchaba a Matías Prats aquí con nosotros en Five Stars. Va a sonar a Peter Pan, pero yo es que es lo que le digo a mis hijos, ¿no? Muchas veces mis hijos, ¿no? ¿Cuál es el éxito, no? ¿Cuál es la clave en la vida? ¿O qué legado te gustaría dejar? Y ojo, yo espero que el día que me muera, en mi entierro, lo peor que puedan decir de mí es que era demasiado bueno, era demasiado buena persona. Y eso es lo que intento también en el periodismo y en todas las facetas de mi vida, ¿no? La clave para triunfar en esta vida es, Javi, es ser buena persona, por lo menos intentarlo. Porque al final bastantes elementos externos hay que nos descolocan, que enfermedades, guerras, pandemias, las hemos vivido de todos los colores. Yo creo que la clave en el periodismo deportivo y en la vida en general es intentar ser buena persona. En Gandhi hay pocos, yo no lo soy, y Teresas de Calcuta tampoco, pero bueno, por lo menos intentarlo. Y ese es el legado que a mí me gustaría dejar en el periodismo deportivo. Que no todo es polémica o buscar lo negativo o... No. Me encanta Pablo Motos cuando empieza sus programas diciendo hoy ha venido a divertirse al hormiguero. Joder, hoy ha venido a divertirse. Bueno, es el formato que a mí me gusta. Pues la verdad es que creo que vas por el buen camino. Buen camino, la verdad que todos te apreciamos un montón y yo también te he visto relacionarte con muchas personas que vienen a hacer entrevistas con nosotros. Todos te quieren un montón y creo que está muy bien fundado. O sea que, Quique, un placer tenerte con nosotros, ¿vale? Y Javi, eres un fenómeno, en serio. Da gusto estar contigo. Igualmente. Y eres un grandísimo compañero, que lo sepas. Te digo lo mismo, la verdad que es un placer, un privilegio también aprender de ti porque cuando yo empecé a hacer entrevistas, ¿no? Había cosas que se me escapaban, pues bueno, estaba muy verde en ese sentido, pero he aprendido mucho en cómo te expresas, en cómo hablas, sobre todo ese positivismo que tienes en las entrevistas y la verdad que te tengo como ejemplo, así que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Muy bien, espero que en breve. Un abrazo, Javi. Un abrazo grande, chao, Quique.